Pablo Havkin, bienvenido. Un gusto, Carlos. Muy buenas noches. Vos estás instalado en una región que, si uno la mira desde el punto de vista de las innovaciones productivas de los últimos 30 años, es la más moderna de la Argentina. Ligado a soja. Una excelente noticia, podríamos decir. Cuando se mira a la Argentina desde afuera, ese es uno de los milagros de organización, no solo de producción. Y al mismo tiempo, Rosario, en ese contexto, narcotráfico. Contanos un poco cómo es vivir en Rosario, como vecino y como vecino que mira las cosas desde un lugar privilegiado, que es la Intendencia de Rosario. Rosario, Carlos, es una ciudad maravillosa, innovadora, de gente de laburo, acostumbrada a crecer por su cuenta, porque nunca fuimos capital de nada. Siempre repito una frase de un investigador, Oscar Botazo, que decía: una ciudad que nunca estuvo en los planes de nadie, que acaba de terminar de recibir 1.200.000 personas en el evento público más importante que tuvo la Argentina en mucho tiempo, que son los Juegos Sudamericanos, pero que está en el enclave logístico más importante de la Argentina, el segundo enclave agroexportador del mundo en importancia, y lo es para lo bueno y lo es para lo malo. Y padece, desde hace tiempo, en un pedazo de su territorio, el crecimiento de la violencia del narcotráfico, producto de la disputa territorial y producto también de ese valor logístico. Y la padece, entre otras cosas, porque la Argentina carece de un sistema mínimo de inteligencia a la hora de controlar las economías criminales, porque ni las armas ni la droga salen del subsuelo de la ciudad. Entran por las fronteras argentinas. Testimonio del juez del Dorado el otro día en el encuentro de jueces federales fue muy importante. Yo creo que hay que prestarle mucha atención en lo que dijo el juez del Dorado. ¿Qué dijo? Anticipó una situación de debilidad y de porosidad y del fenómeno de internacionalización, Carlos, que tiene esto. Porque nosotros vemos un fiscal paraguayo asesinado en Colombia, vemos acciones de carteles brasileras vía Paraguay que tienen impacto en la Argentina y no sabemos nada. Las instituciones estatales, las capacidades de inteligencia argentinas son nulas. Están dedicadas a operaciones, no te lo voy a contar justo a vos, digamos, ¿no? Se dedican a la cuestión de cómo entre nosotros ocupamos de espiar a uno, a otro, carecemos de inteligencia criminal. Por ejemplo, de cómo entran las armas y la droga a la Argentina y con qué carteles internacionales se vinculan. ¿Hay una vinculación con carteles internacionales? Empieza a haber sospechas muy directas, en algunos casos, en algunos hechos, como un triple crimen que tuvimos en Rosario, de presencia de carteles internacionales. En Capital, por otra parte, y es el segundo punto, Carlos, que te quiero decir, el 90% de los hechos, no lo digo yo, lo dice la fiscal Laurigó, la fiscal Iribarren, otros fiscales, Ederi y Chapapieta, como vos nombrabas, de los hechos, se planifican y se ordenan desde las cárceles. Nosotros tenemos una suerte de coworking del delito en Argentina, donde estar condenado no te impide seguir delinquiendo, como si hubiera una suerte de derecho humano a delinquir. Bueno, Rosati dijo que la calle se maneja desde las cárceles, Bueno, es una frase, ¿no? O se puede llegar a manejar desde las ese cárceles. es el punto que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Que además en muchas de estas cárceles... Perdón, Pablo, no solo en Rosario. No, eso es lo que te quería Porque marcar. también es complicado estigmatizar una ciudad. En el conurbano pasa lo mismo, ¿no? Eso pasa en todo el país. El conurbano bonaerense. Los niveles de violencia, Carlos, tienen que ver con el nivel de manejo de la violencia que tienen algunas agencias estatales, lo cual no quiere decir que no haya narcotráfico ni complicidad. A veces es peor. Pero vos tenés un detenido de un cartel internacional en la 1114 que está en la misma prisión que una persona que opera delitos de narcotráfico en Rosario, sin control alguno, porque no hay inteligencia criminal en nuestro servicio penitenciario. Explícalo mejor eso. No sabemos qué hablan por teléfono, cómo acceden. Vos escuchás grabaciones en juicios orales, Sí. no es una opinión política, Sí, en la sí. que se escucha: andá a tal lugar, recogé el arma acá, tirá este tiro acá y andate y devolvé el arma acá. Y no te lo digo una vez, llevamos 110 en el departamento Rosario en lo que va de este 2022. Entonces, inteligencia criminal, lo que debe incluir un plan de seriamente en Argentina discutir el tema,
inteligencia criminal, capacidad de inteligencia criminal del Estado, control del sistema penitenciario y una fuerza de seguridad que pueda trabajar la problemática del narcotráfico, porque eso implica no solo la cara violenta, implica el lavado de dinero. Todo el dinero que el narcotráfico produce, ¿por dónde se desvía? ¿Por dónde se canaliza? En la Argentina, desde el caso Guy Faraón hasta acá, no tenemos recursos estatales suficientes a la hora de prevenir el lavado de dinero. Entonces, cuando uno escucha todo esto, le da un poco de bronca porque siempre parece como Rosario un enclave que, no sé, surgió ahí, somos los rosarinos jodidos y estamos ligados a esto, no estamos en la Argentina. Bueno, esto es lo que hemos planteado, se lo hemos planteado al presidente y al ministro de Seguridad en qué necesitamos puntualmente en materia de presencia de fuerzas federales. Se lo he planteado al presidente de la Corte y obviamente en este encuentro a toda la representación de la Corte de qué necesitamos en materia de poder federal, de la justicia federal, juicio acusatorio, fiscales que puedan investigar, cuestiones básicas del funcionamiento de la justicia federal en la ciudad, porque este es un delito federal. Y después necesitamos obviamente poder urbanizar nuestros barrios, poder integrar socialmente un territorio para que no sea tan fácil el enclave de la cadena minorista del narcotráfico. ¿Cuánto en este problema tiene que ver el gobierno nacional, cuánto el provincial y cuánto el municipal? ¿Qué puede hacer un intendente frente a este drama? Nosotros podemos, yo no tengo ni jueces, ni fiscales, ni personas armadas. Tengo sí el conocimiento de lo que sucede en el territorio. Tengo, por supuesto, la posibilidad de intervenir urbanísticamente. Mirá, nosotros estamos haciendo una intervención que, viste, cuando vos te dicen cuál va a ser la marca de tu gestión. Bueno, sí. La nuestra, sin duda, va a ser la urbanización de Villa Banana, que es un barrio de Rosario. Nos baleaban las motoniveladoras, porque cuando uno se mete en los pasillos, obviamente altera la fisonomía del barrio. Bueno, hay que hacer mucho de eso. Fue también parte de lo que se charló con el presidente. Estuvo el ministro de Desarrollo Social. Estamos tratando de acelerar esas intervenciones en 18 barrios que están en el RENAVAP y que hoy hay fondos para eso. Por supuesto, lo vamos a tomar. Y si hay que tomar más atribuciones, las vamos a tomar. Pero lo que no se le puede pedir esto es a una ciudad, ni a un gobierno local, porque yo no me imagino en Estados Unidos discutiendo la situación de la Nueva York de los 80, o no sé, o de la Baltimore de los 90, digamos, discutiéndolo como una política municipal. Estaba el FBI, la DEA, las agencias. Bueno, nosotros tenemos que tener, ese es el plan. El plan que uno tiene, ¿cuál es, Carlos? Eso, dame inteligencia criminal del Estado, generemos primero control sobre, porque un testigo se anima a declarar, un fiscal se anima a acusar, con todo lo que implica en términos de amenazas. Un juez se anima a condenar y la persona condenada no tiene ninguna limitación a delinquir, delinque desde adentro del penal. Te hago otra pregunta. ¿Qué papel juega el periodismo en todo esto? Bueno, obviamente es también parte del aprendizaje, porque la última variante que vimos en Rosario, yo lo denuncié el otro día, es que empieza a haber un accionar que va más hacia un grupo, hacia una lógica más mafiosa que de venta de estupefacientes. 3 días antes de la presencia de la Corte en Rosario, se llenó de mensajes de audio la ciudad de que se iba a balear tal colegio, tal lugar gastronómico. Hemos tenido hechos de balaceras en lugares gastronómicos y eso genera un negocio subalterno que es el de la extorsión, que se hace creíble por esos hechos y que después se expande aún en gente que no lo hace. ¿Vos lo vinculás a que iba a ir a la Corte creíble. y eso? Esa semana lo marcaba desconectados? porque marcaba expresamente el lugar de la Facultad de Derecho donde la Corte se iba a juntar. Entonces, también tenemos que actuar sobre esto. Y en eso sí tenemos un trabajo para hacer con el periodismo, porque lo que buscan es difusión. Es decir, la propia difusión del hecho extorsivo genera ventajas para el próximo hecho extorsivo. La política argentina sabe poco de esto, Carlos, le presta poco atención. Lorenzetti hablaba el otro día del fallo Arriola. 2009 se empezó a plantear este debate. Yo te cito el caso Guy Faraón porque fue emblemático. Hace 30 años que no podemos discutir una agenda seria. Te agrego la problemática del consumo. Te agrego cómo vamos a trabajar para que nuestros chicos no consuman, tengan una alternativa, tengan posibilidad de un oficio, de actividad deportiva. Entonces, estas son las agendas que, si me permitís, la política nacional argentina debe incorporar. Y acá el pacto es más, permitime que sea más transversal. Esto es un pacto en serio contra la mafia. Y los países que han tenido pactos contra la mafia
no tienen situaciones discontinuas, tienen accionar continuo durante mucho tiempo, jueces, legisladores, gobernantes, políticos, para erradicar el poder mafioso. Pero eso requiere capacidades estatales. Eso es el Estado de verdad. Para eso vos necesitas un Estado, para combatir, por ejemplo, las grandes economías criminales que obviamente hoy en todo el mundo desafían en el movimiento de dinero, de armas, de droga, el poder de los Estados. Bueno, ojalá empecemos con ojalá sea un punto de inflexión, Carlos. Te hago una discutir pregunta sobre lo último que acabas de decir. Normalmente hay una especie de cliché que es el Estado ausente. En estos casos, pienso en Rosario, pienso en el conurbano bonaerense, ¿es el Estado ausente o el Estado involucrado con las mafias? Las dos cosas. Hablo sobre todo de justicia y policía, ¿no? Las dos cosas. Penetración del dinero narco en la policía. Todo lo que te digo está probado en causas, no es una opinión. Y en muchos otros casos, insuficiencia de los recursos de persecución estatal contra el gran delito criminal transnacional. Las dos cosas. ¿Vos en Santa Fe o en el entorno en el que te movés pensás que el narco está ya tocando a la política, a la dirigencia política por vía de financiamiento, etcétera, o todavía no llegamos a esa frontera? No se puede descartar nada, porque en definitiva, precisamente el gran problema es que lo tenés que suponer, para hacerte bien claro. No puede ser que tengamos que suponer si sí o si no. Yo te puedo, no sé, dar fe de la política en mi ciudad, de quiénes son concejalas, concejales. Sí. No vas a encontrar un fenómeno de penetración. Yo vivo en mi casa hace mucho tiempo, mis hijos van a una escuela pública, no tengo un camino por mi ciudad, obviamente, solo. Tengo aquí una rosarina que da fe de eso, pero sí te quiero decir, Carlos, que el problema es cuánto eso más se va a poder sostener. Porque la experiencia que uno ve en otros países es frente al hecho de inseguridad y frente al temor que le da a la gente, la necesidad luego, o la oportunidad que le das a estas organizaciones de penetrar a partir de la dureza con la cual se las enfrenta, ¿no? Y el caso de México es clarito. Y te agrego otro factor, el costo de las campañas políticas. Yo el otro día escuchaba a un dirigente del radicalismo con muchísima experiencia política que me decía, en la medida en que las campañas estén costando lo que cuestan, ya va a haber un momento en que, sobre todo el opositor, sí, claro, que no tiene los recursos del Estado, y bueno, es muy tentador recibir una valija sin preguntar de dónde viene. Es que encima no sabés de dónde viene, porque yo por eso te digo, la Argentina no tiene, por ejemplo, estudios sobre financiamiento electoral. Puede ser una empresa, puede ser un hecho de corrupción, puede ser una economía ilegal. Por eso digo, esto es lo que tenemos que discutir, Carlos, porque yo, perdóname que a veces lo digo, uno mira el debate nacional y mira la famosa grieta nacional. De eso te quería preguntar, a ese punto. Y está vacía frente a estos temas. Porque vos decís que estamos discutiendo las cuestiones básicas. El poder persecutorio del Estado sobre organizaciones criminales, la moneda y el federalismo. Permitime decirte esos 3 puntos, ¿no? Yo te lo mencionaba recién. Nosotros mañana iniciamos en el interior el sufrimiento por un paro de transporte de 72 horas que se saltea el miércoles, porque el miércoles es el censo, entonces el acuerdo fue que el miércoles no. Pero es solo en el interior. ¿Por qué? Porque obviamente en el AMBA ya se arregló la paritaria entre UTA y el AMBA, porque el gobierno nacional la subsidia. Si bien a nosotros el gobierno nacional nos aporta ahora un marco de subsidios, es el 15% del 100% de subsidios. El 85% va al AMBA. Pero además es una paradoja. El boleto en el interior, puedes citar al intendente de Córdoba, que anda también por Buenos Aires, mañana vamos a hacer gestiones con esto, está en 60 pesos. Acá vale 18, 19. O sea, el interior paga el triple. Luz, gas, agua, ese cuadro que vos mostrabas, si lo mostrás en el interior no tiene esa brecha. Entonces, si la Argentina no empieza a poder discutir estas cosas... ¿A qué lo atribuís? A ver. Lo atribuyo a la centralidad de la lógica del AMBA en la centralidad del debate político argentino. ¿Eso es algo que afecta solo al peronismo? No, a toda la política. ¿Y al kirchnerismo, que tiene su base ahí, sobre todo Cristina del conurbano? No. ¿O pensás que también en la oposición pasa, vos como un dirigente político que mira desde Rosario? No, Carlos, pues nosotros necesitamos más peso de Corrientes, de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe en los debates nacionales. Vamos al ejemplo que estamos hablando. No sé si a vos no te parece, pero a veces habla de Rosario como un enclave ajeno a la Argentina. Che, qué mal Rosario.
La pregunta del taxista, che, tan jodido está. Después la gente va a Rosario, porque por suerte mucha gente va todos los fines de semana y dice, che, pero esto es maravilloso. Y ninguna de las dos cosas deja de ser cierta. Es una ciudad maravillosa, de gente que tiene un empuje infernal, en la que vas a disfrutar del espacio público como probablemente ninguna otra ciudad de la Argentina, pero tiene a la vez 110 homicidios en el año 2022. Y eso hay que analizarlo con profundidad, no en el hecho de la noticia de mirá lo que está pasando acá. Entonces, yo digo, nosotros necesitamos más profundidad de los temas. La simplificación de gritar. La simplificación de decir, bueno, como la gente está enojada, yo me enojo más. O la idea al revés, me enojo con los enojados. Esa es la otra alternativa. No va más. Yo tengo 50 años. Nos formamos toda la vida en democracia. Es un momento en que deberíamos, desde el interior o desde nuestra generación, pensar más en la política argentina. Yo vivo en una ciudad más grande que un montón de provincias. Muchísimos, en Intendente de Córdoba, vivo en una ciudad también, una ciudad más grande que muchas otras provincias. Somos de distintos partidos, pero, a ver, esto es en serio el acuerdo que la Contanos Argentina para necesita. terminar, me gustaría que cuentes qué es el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Dónde te localizamos en el mapa? Vos sos dirigente de esa... Sí, el Frente es una experiencia santafesina que logró gobernar la provincia de Santa Fe y hoy muchas de sus ciudades, que integraba al radicalismo, al socialismo, en mi caso, a la coalición cívica, en su momento, en mi caso, a un partido distrital que se llama CREO, un partido provincial, y que hoy está rediscutiendo también cómo hacemos para volver a recuperar el gobierno de la provincia y hacer pesar más a Santa Fe en la política nacional. ¿Vos te ves candidato a gobernador? Es una alternativa. No voy a empezar por ahí, Carlos. No voy a empezar por ahí, no porque yo hago política a los 13 años, o sea que no te tengo que explicar que uno siempre tiene vocación. Pero nosotros tenemos que empezar a entender esto. No vamos a cambiar la política argentina si no nos animamos del interior a armar cosas nuevas. Yo creo que un poco lo que vos describías acá también es el agotamiento de las fotos anteriores, ¿no? Ojo que la experiencia mundial lo que te está mostrando es, aparece algo en 3 o 4 meses y barre todo. Y pasó en Chile, que era el país, si querés, más estable de la región, pasa en Perú, que prácticamente se ha vuelto ingobernable en sus sucesiones, y pasa en países europeos o en Estados Unidos. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que las experiencias de gestión, las experiencias de gobierno y la idea de que vos puedas entender más el mundo productivo, y te lo cierro con esto, de la Argentina que debería venir, la de la biotecnología, la Argentina que tiene la potencialidad enorme de estar cerca de donde se produce, cómo se produce y asociarla al mundo biotecnológico. La Argentina que sin duda tiene una oportunidad en la economía del conocimiento a nivel global, tenga algún peso en la definición de la política argentina, hablar de pensar dónde se ubica el país. Y eso tiene que ver con la energía, con la producción, con los dólares, con la moneda, con todo lo que un país necesita para desarrollarse en serio. Me animo a decirte que ahí nosotros sí tenemos mucho para aportar y vamos a tratar de tener algún acuerdo que haga que Santa Fe forme parte de ese debate. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias por la oportunidad. Pablo Hapkin, La Voz de Rosario.